Bueno, HDL es una familia de lipoproteínas que tiene como función fundamental el transportar el colesterol desde la periferia hacia los órganos centrales. En consecuencia, podríamos decir, en términos muy coloquiales, que es una lipoproteína con un efecto beneficioso sobre las enfermedades cardiovasculares. De hecho, pues se entiende en el público en general que el colesterol HDL es el colesterol bueno, en contraposición con el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Y eso es así porque, desde el punto de vista epidemiológico, en los grandes estudios observacionales, se ha comprobado que HDL es una lipoproteína que se asocia, cuando tiene unos ciertos niveles, con un beneficio cardiovascular y que cuando está más baja, pues se asocia con un elevado riesgo cardiovascular. Pues se relaciona dificultando el transporte reverso de colesterol desde la periferia hasta los órganos centrales. Por lo tanto, si no tenemos moléculas, si no tenemos una estructura, pues es más difícil sacar el colesterol de la periferia, de los vasos, hacia los órganos centrales, hacia el hígado. ¿Se relaciona linealmente o no? Bueno, supuestamente se debería reaccionar linealmente, es decir, a menor colesterol HDL, mayor riesgo cardiovascular, mayores accidentes cardiovasculares. Sabemos que eso no es del todo así, ¿no? Siempre se han establecido algunos límites por debajo de los cuales HDL aporta un mayor riesgo cardiovascular. El límite de los 30 y tantos miligramos por decilitro, el límite quizás un poco ficticio, ¿no?, de 45 o de 50 miligramos por decilitro en el hombre y en las mujeres respectivamente. Ahora vamos sabiendo que probablemente el límite crítico es más bajo, por debajo de los 30 miligramos por decilitro, ¿no? De esa manera se relaciona por lo tanto es un parámetro biológico que nosotros medimos para evaluar el balance entre lipoproteínas heterogénicas y lipoproteínas antiheterogénicas. Pues supuestamente debe haber un límite que tampoco sabemos de forma precisa, porque la gran sorpresa de los últimos años, ya algún lustro, es habernos encontrado con que las cifras excesivamente altas de HDL también se acompañan de un incremento del riesgo cardiovascular. Esto es sorpresa. Y no solamente de un mayor riesgo cardiovascular, sino de mayor riesgo de otras enfermedades. Por ejemplo, neoplasias, enfermedades infecciosas, etc., ¿no? Y en definitiva de la mortalidad total. Por lo tanto, podríamos decir que tanto es perjudicial un HDL extremadamente bajo como un HDL extremadamente alto. Seguramente eso está en función de que hemos de considerar las lipoproteínas no solamente lo que es la estructura en sí, sus componentes, etcétera, sino la función que hacen. Y cuando las concentraciones son muy bajas o las concentraciones son muy altas, quizás las moléculas no cumplen su función de manera conveniente, ¿no? Y de ahí el interés de estos HDL altos, extremos, que muchas veces uno oye en la consulta, pues no se preocupe usted que tiene un HDL muy alto, ¿no? Bueno, pues depende, hay que analizar las cosas individualmente. Pues digámoslo así, que el HDL saludable podríamos situarlo entre, ahora mismo, ¿no?, según sabemos, sin ser muy estrictos en los límites, entre 40 y 80 miligramos por decilitro, ¿no?, por debajo de los cuales o por encima de los cuales ya hay un riesgo para la salud cardiovascular y de otras enfermedades. Pues yo creo que los dos ponentes precisamente lo que han hecho es insistir en estos aspectos, ¿no?, hasta el punto de denominar que HDL pues es una molécula que está informando acerca de la salud global, ¿no? Es una molécula de salud, ¿no? Es una molécula que, independientemente de su gran vínculo con las enfermedades cardiovasculares, informa de mucho más, ¿no? Pero que necesitamos saber de una manera más firme, ¿no?, cuáles son los entresijos por los cuales, ¿no?, pues cuando HDL está bajo, cuando HDL está alto, pues es perjudicial para la salud. Pues lamentablemente tenemos pocos fármacos desde ese punto de vista, ¿no? Indudablemente hay una base genética. Todos tenemos un HDL en función por condicionantes genéticos, ¿no?
Pero también es verdad que hay muchas digamos, subclases de moléculas dentro de HDL. El estilo de vida influye una barbaridad. Es decir, indudablemente el tabaco, la obesidad, la falta de ejercicio físico, eso provoca que HDL disminuya, ¿no? Por tanto, en parte lo podemos recuperar. Lo que nos hemos encontrado sorprendentemente es que, aunque los estudios epidemiológicos asocian HDL bajo a un riesgo cardiovascular más elevado, como comentábamos antes, pues cuando intervenimos con fármacos, en fin, de una manera artificial, intervenimos para elevar HDL, pues los resultados no nos dan la razón y no logramos mejorar ese riesgo cardiovascular. Probablemente por lo que comentábamos antes, porque estamos modificando quizás la estructura de la molécula y consiguientemente la función. Y a lo mejor pues producir muchas más moléculas no significa aumentar la función.